maravilloso poder escuchar un discurso como el que acaba de pronunciar usted, tan claro y de defensa de estos principios. Estamos muy agradecidos por ello. Su discurso ha sido un discurso muy inspirador. Y a lo largo de la próxima media hora, yo voy a ir presentando las preguntas de unos 100 estudiantes de la universidad. A mí me gustaría un poco volver a poner los pies en la tierra, porque ahora mismo estamos en una situación muy difícil, porque hemos vivido un fracaso político y usted es un ganador político, ¿no? Y está muy bien escuchar a una persona que tiene una política progresista y que ha podido ganar las elecciones, que ha sido capaz de sobrevivir al shock del COVID, y creo que ahora mismo en el mundo occidental el único que lo ha conseguido también es Macron, y en todo el mundo Modi, o sea que es algo sin precedentes. Pero oímos hablar de las crisis de la democracia y aquí está usted practicando la democracia. Puede venir aquí y hablar a los estadounidenses sobre algo tan básico, ¿no? Así que a mí me gustaría saber si tiene usted una teoría sobre, bueno, pues cómo se puede hacer que esto funcione, ¿no? Porque vemos que hay gobiernos que caen, pero usted ha conseguido mantener el rumbo también con los gobiernos de coalición en España y no ha sido fácil. ¿Nos puede decir cuál es su método para lograrlo? ¿Cómo pueden ver las elecciones que tienen que hacer? A ver, en el caso de Europa, sobre todo en lo que es el sur de Europa, Grecia, Italia, España, Portugal, las consecuencias de la crisis financiera y la respuesta que como Europa dimos a los países del sur de Europa generaron mucha desigualdad territorial, social. Fue un momento muy difícil. Fue muy difícil hacer frente a aquella situación con la respuesta que se dio. Y lo que hemos visto, o lo que estamos viendo en la actualidad, aunque pueda ser sorprendente para una audiencia en Estados Unidos, lo que estamos viendo ahora mismo es el colapso de los partidos tradicionales de derechas, lo cual está cediendo el terreno a la extrema derecha. Vemos que hay un auge del populismo reaccionario en muchos países, también en Europa. Al final, en el caso de los gobiernos progresistas, creo que lo que logramos, o por lo menos esta es la experiencia en España, es hacer frente a la emergencia climática y también apuntalar nuestro crecimiento económico. Somos capaces de aumentar los salarios. Hemos subido el salario mínimo. En los últimos 7 años ha habido un incremento del 61% y también hay una gran creación de empleo. Más de 22 millones de personas ahora mismo están trabajando en España, lo cual es una cifra récord. Estamos reduciendo las desigualdades a la vez que reforzamos el sistema público sanitario y de educación. Por eso intentamos combatir a la extrema derecha y a todo lo que representa, porque estamos demostrando que hay otra manera de hacer las cosas. O sea, que es como una situación en la que todo el mundo gana. Sí, eso es. No solo en cuanto al contenido, sino también en cuanto a la manera de hacer política, porque ahora mismo tenemos un gobierno de coalición que no tiene mayoría, lo cual nos obliga a ir al Parlamento, al Congreso, a negociar con los distintos partidos políticos.
Hemos afrontado reformas muy importantes en el mercado laboral, reformas de las pensiones, del sistema educativo, el sistema universitario, etcétera. Y lo hemos hecho con paz social. Esa era precisamente la siguiente pregunta que iba a hacer, porque cuando el presidente Shipman ha dicho que formaba parte del PSOE desde el año 1993, pues usted sonreía, ¿no? Y es muy interesante porque ¿cuál es esa tradición socialista? ¿Qué implica para usted ahora mismo? Porque hay también una parte combativa, ¿no?, que a lo mejor no tiene que ver con esto de la paz social. En el caso de la política en Nueva York, ahora mismo, a lo mejor a finales de año, bueno, ya habrán visto, a la gente le encanta esta ciudad, pero puede que tengamos a un alcalde que se identifica como demócrata socialista y en esa campaña va a haber realmente una lucha tremenda. No va a ser algo muy claro. Bueno, a ver, yo no sé cuáles son las propuestas del candidato. Bueno, es que se basa en lo que es la democracia. A ver, el socialismo en Europa. Vamos a ver, en Europa, en España, cuando hablamos de salud pública, hablamos de un 6-7% del PIB. En Estados Unidos, con el sistema privado, gastan un 17%, ¿no?, en todo el sistema sanitario. Es decir, intentar transformar al final un bien público en un bien privado no sale bien. No le sale bien a la sociedad ni tampoco desde un punto de vista de contabilidad. O sea, que tiene que ver con calidad de vida y también con la eficiencia. Esa es una de las ideas que yo tenía al llegar al gobierno. Había que recuperar la universalidad del sistema de salud público, ¿no?, algo con lo que había terminado el gobierno anterior, que era un gobierno conservador. Estoy intentando ahora mismo ser optimista, aunque la situación es muy compleja. Creo que las fuerzas progresistas, al final, encontrarán la manera de articular un programa político que traiga cambios para los jóvenes, para la clase media, para los trabajadores en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y en este sentido creo que muchos de los ejemplos que podemos compartir desde España con toda la humildad del mundo y que podemos compartir con otros colegas y con ciudadanos de todo el mundo, creo que es muy valioso. Es algo que tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de mostrar que esta manera de proceder, de hacer las cosas con una perspectiva progresista, realmente redunda en interés de la clase media, de la clase trabajadora. A ver, volviendo a esta situación tan sombría, tal y como ha mencionado usted, a mí me gustaría preguntarle sobre su interpretación de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿A usted hasta qué punto les sorprende la deriva de la política internacional, ¿no? Imaginen el caso de Emmanuel Macron en Francia. En el fondo a él le gusta la historia con mayúscula, ¿no? A él le gusta estar ahí en el ojo del huracán, se presenta como realmente una potencia que quiere hacer frente a estos desafíos y al escucharle a usted me da la sensación opuesta, ¿no? Alguien que está reafirmando una y otra vez ese deseo de estar en un mundo en el que no cuente el poder, sino un mundo en el que cuenten las reglas. Que la Unión Europea era como un modelo para el resto del mundo. O sea que no sé cómo. Bueno, vamos a ver. Yo tengo mis convicciones, mis valores, mis principios, pero soy una persona muy pragmática también. Soy un político muy pragmático. En el caso de la política exterior, la política internacional, recuerdo las palabras de Joseph Nye, que creo que falleció este año, ¿no?, un estadounidense, que decía que en la política internacional hay como tres tableros. El primero es donde está el poder
con Estados Unidos al frente. Podría ser como un tablero unipolar en el que realmente Estados Unidos es el líder. Luego hay otro tablero, que es el tablero de la economía, el comercio, y ahí creo que estamos en un entorno multipolar. Hay distintos bloques regionales, la Unión Europea, China, India, Mercosur, obviamente Estados Unidos también, Canadá, etcétera. Y luego hay otro tablero que es el de los desafíos globales, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Sí, cambio climático, migración, salud. Es que tenemos una memoria muy corta, porque ahora mismo estamos hablando de cooperación, pero es que hace 5 años sufrimos una pandemia global. Aunque nos quedemos con el primer tablero, este mundo unipolar, al final del día, con la ciberseguridad, con la tecnología, con los temas que tienen que ver con la seguridad y la defensa, está claro que tenemos que cooperar, colaborar. Es que no nos lo podemos permitir el no colaborar, no cooperar. Con lo cual, este argumento de que tenemos que reformar el sistema multilateral, de que tenemos que ceñirnos a un mundo que se base en unas normas de las que nos hemos dotado y que nos han garantizado estabilidad durante muchas décadas, es algo fundamental. No se trata de dar una respuesta progresista a los desafíos globales o de defender mis convicciones, mis ideas, mis valores. Sí, eso está bien, pero al final de lo que se trata es de ser pragmático. Es algo que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de España, no nos podemos permitir el no cooperar con el norte de África, con Marruecos, con Argelia, con Senegal, con Mauritania, con muchos países en la región del Sahel, si queremos realmente hacer frente y responder de manera eficaz al desafío de la migración. Queremos evitar la inmigración ilegal y para ello tenemos que colaborar con el norte de África. Por darles un ejemplo, en el caso de la emergencia climática o en el caso de la ciberseguridad, y con esto planteo el punto de que nosotros nos opusimos a la propuesta de dedicar el 5% del PIB a defensa, y fue un posicionamiento político que fue muy criticado por parte de algunos medios en Estados Unidos. Pero a mí me gustaría dejar bien claro que somos un socio fiable en la OTAN. Proporcionamos seguridad y las capacidades que la OTAN le pide a España. El tema aquí es que si queremos reforzar nuestra seguridad, la seguridad en Europa y en todo el mundo, obviamente tenemos que aumentar nuestro gasto público en defensa y seguridad, pero también tiene que haber cooperación, tiene que haber ayuda oficial al desarrollo. Tenemos que reforzar el sistema multilateral, tenemos que innovar para ver cómo podemos aumentar la ayuda financiera a otros países para que puedan responder a sus propios desafíos. Esto es lo que hicimos en Sevilla, en Andalucía, en julio de este año, donde auspiciamos esta cumbre tan importante y lleva usted además el pin de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, sí. Al final no se trata de un enfoque ideológico únicamente, sino también de un enfoque pragmático para poder hacer frente a estos desafíos globales. La cuestión es que cada vez más vemos que la política internacional o global va reduciendo cada vez más el debate. Y ahora nos centramos únicamente en el comercio. Bueno, no solo en el comercio, ¿no? En los aranceles. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con la salud global? ¿Qué pasa con la guerra, con la paz, por supuesto? ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con todos estos temas que realmente importan a nuestros ciudadanos? Y obviamente el comercio también. Pero cuando hablamos de comercio,
Ya le puedo decir que España ha tenido un déficit comercial que sufrimos en el caso de Estados Unidos y también sufrimos por los aranceles. Otro tema que queremos plantear y que ha planteado los alumnos y que ha destacado usted en su discurso es el de la situación en el Oriente Próximo. Me ha sorprendido mucho su enfoque, porque ahora mismo buscamos una brújula para ver qué rumbo seguir. Es que hay muchas emociones que nos llevan por distintos derroteros: simpatía, horror, terror. Y usted lo que está haciendo es pedir que seamos coherentes, ¿no? Si Rusia ataca a Ucrania, ¿por qué no hacemos lo mismo en el caso de Gaza, ¿no? Porque hay una semejanza en la situación. Sí, sí, hay una similitud. Eso es algo innegable. Hay gente que está muriendo y hay un impulso a pedir que, bueno, pues eso pare. Es algo muy potente ese impulso, ¿no? Que nos lleva a pedir que la situación pare, ¿no? Pero el estratega, el que ve los tres tableros, tiene que plantearse qué es lo que viene después. Esos son muchos de los comentarios que hemos recibido por parte de los alumnos. Hay una diferencia muy clara también entre las dos situaciones. Hay similitudes, pero hay una diferencia. Es que ahora mismo, si para la guerra entre Rusia y Ucrania, hay una solución de dos estados. A lo mejor no es satisfactorio para los ucranios y a lo mejor los rusos quieren algo más, pero hay una situación de dos estados. Y al final hemos sido capaces de consolidar esta solución de dos estados, ¿no? Sí. Sí, es que los dos estados existían antes de la guerra. Al final, el problema con la situación en Oriente Próximo es que eso no es así. No es la situación de partida. Y esa es la situación que me gustaría plantearle a usted ahora. ¿Cuál es la visión estratégica? Porque los gobiernos ahora mismo están reconociendo el Estado palestino en Europa y vemos lo que supuso el 7 de octubre para los líderes israelíes y fue a nivel práctico un adiós a la posibilidad de contar con dos estados, ¿no? Algo que habían defendido algunos antes y que ahora era impensable. Así que mi pregunta es: ¿cuál sería el siguiente movimiento desde un punto de vista estratégico? ¿Cuál es el futuro? Porque dicen hay que adoptar una política como la del norte de África en España porque España necesita eso. Pero ¿qué pasa después de un alto el fuego, después de parar las armas? Hay una pregunta que tendríamos que afrontar, ¿no? Es responsable hacerlo. Bueno, ¿Israel es hoy un lugar más seguro que hace 2 años? Yo creo que no. Está más aislado, vive más inseguridad. Desgraciadamente nosotros en España vivimos una situación con terrorismo durante 40 años. Y además también sufrimos unos atentados yihadistas en Madrid, en nuestra capital, atentados terribles. O sea que ya sabemos lo que es el terrorismo, ¿no? ¿Cómo se acaba con el terrorismo? Bueno, pues hay que combinar varias políticas. En primer lugar está, claro, el tema de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, no guerra, sino lucha contra el terrorismo. En este caso no estamos hablando de guerra y ese es el error. O sea que está la lucha contra el terrorismo, porque hay una combinación de respuesta de seguridad, respuesta de justicia y respuesta política. ¿Esto qué quiere decir? En el ámbito internacional, diplomacia. Israel está respondiendo desde el punto de vista de la seguridad, pero le faltan los otros dos elementos, las otras dos categorías. No hay justicia. No hay justicia en cuanto a la respuesta que se está dando. Y tampoco hay diplomacia política. Y creo que es importante desde el punto de vista de la comunidad internacional que seamos capaces de plantear esta respuesta para que los palestinos tengan un horizonte político de cara al futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues una solución de 2 estados. Aquellos que no están de acuerdo con esta opción,
¿Qué alternativa tienen? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ya la han planteado. Exactamente, sí, pero es que esto es algo que no podemos concebir, es algo que no podemos aceptar. Tenemos que ser coherentes en el caso de los países occidentales. La coherencia es fundamental para nosotros. Cuando hablamos del sur global, realmente se plantea esto del doble rasero. Cuando pedimos al sur global que nos ayude, cuando ve cuál es nuestro posicionamiento en el caso de Ucrania frente a Rusia y a favor de Ucrania, y luego ven lo que estamos permitiendo que suceda en Oriente Próximo, es que esto es una catástrofe humanitaria, y yo creo que esto es algo que están viendo no solo los países árabes, es algo que redunda en interés de Europa también. Tiene un interés geopolítico en Oriente Próximo y obviamente tenemos que ser capaces de dar respuestas políticas claras, no solo ahora mismo en el presente, sino también respuestas de cara al futuro de los ciudadanos palestinos. Y en mi opinión, esta respuesta tiene que ser la creación de un Estado palestino. Cuando hablamos con los líderes árabes, todos están de acuerdo con que, obviamente, tenemos que garantizar seguridad al pueblo de Israel, al Estado de Israel. Esto es algo que está ya acordado. La cuestión es que desgraciadamente ahora mismo en Israel hay un liderazgo que está utilizando esta guerra como una excusa para hacer algo que no es aceptable, que es destruir Gaza, ocupar también Cisjordania y crear un gran Israel sin presencia palestina. A ver, nos quedan 9 minutos y tienes que a mí me gustaría plantear una más seria y otra un poquito más ligera, ¿no? Por así decirlo. La primera cuestión es la otra cuestión geopolítica ahora mismo, que es China. Ahora mismo está el tema de Rusia, Oriente Próximo, sí, pero hay una serie de preguntas que surgen sobre esta respuesta progresista para China. Y a mí me parece que también es crucial para nuestra generación, precisamente por la potencia de la economía china, ¿no? y de su tecnología. Es la mayor transformación material en la humanidad, en la historia de la humanidad, ¿no? Y además cuentan con un régimen autoritario que tiene un vínculo con regímenes autoritarios del pasado muy claro. ¿Cómo tendríamos que posicionarnos, ¿no?, con respecto a esto? ¿Y cómo ven a España en esta relación, en este caso? A ver, es importante pensar que los desafíos globales a los que nos enfrentamos, tecnología, inteligencia artificial, sus consecuencias para los derechos humanos, los mercados laborales y demás, cambio climático, salud global, está claro que tenemos que cooperar. Hay que cooperar. Tenemos que ser capaces de hablar con otros socios y al final ese es el objetivo de la diplomacia, el llegar a acuerdos con aquellos que piensan de manera distinta a nosotros y al mismo tiempo tampoco podemos ser ingenuos. Obviamente hay una competencia, o sea que tenemos que ser capaces de cooperar y de competir. Y en el caso de la cooperación, yo no creo que nos podamos permitir el dejar fuera a China en cuanto a una gobernanza mínima de la inteligencia artificial en el presente y en el futuro, lo cual me lleva a algo que va a pasar esta semana en Nueva York en la Asamblea General. Las Naciones Unidas
van a lanzar de manera similar a la COP del cambio climático algo parecido a la inteligencia artificial, lo cual va a establecer los cimientos de una futura gobernanza de la inteligencia artificial a nivel multilateral. Y esto va a ser fundamental porque creo que nos va a poner a todos al mismo nivel. Da igual si estamos hablando de China, España o Estados Unidos, da igual la dimensión o la fuerza económica de esos países. Está claro que es necesario contar con la asesoría científica en cuanto a las consecuencias de esta nueva tecnología. Yo estoy muy agradecido a la ciencia, realmente. Y lo digo porque fui presidente del gobierno en España en la época de la pandemia. Sufrimos muchísimo. Muchos ciudadanos españoles fallecieron por culpa del COVID-19. Y la ciencia nos trajo la respuesta, la solución. Así que volviendo al cambio climático o a la inteligencia artificial, es muy importante que desde la perspectiva política contemos con el apoyo de los expertos, de los científicos. Esto es lo que estamos haciendo en España. En mi gobierno lo que hemos hecho es generar una estructura dentro de cada departamento ministerial para que haya grupos de asesoría científica, grupos de expertos, para que nos puedan aportar esa visión, para que todas nuestras políticas puedan contar con esa visión antes de tomar decisiones. Y esto es algo que se estaba perdiendo y creo que es fundamental hoy en día en política, el ser capaces de ver cómo podemos incluir a la comunidad científica, cómo podemos contar con la asesoría de los expertos cuando vayamos a tomar una decisión u otra. Sí, claro, porque al final esto es realmente una situación en la que todo el mundo gana. Sí, claro. Creo que la política brinda la oportunidad de saber de muchas cosas, pero solo en un ámbito superficial, ¿no? Obviamente uno puede tener la curiosidad intelectual para ahondar un poquito más en un tema o en otro, pero al final es importante contar con la contribución de los expertos. En el caso de China, bueno, en el año 2019 se estableció un marco de cooperación en la Unión Europea y hay una tercera categoría que es, bueno, pues esta rivalidad sistémica. Bueno, claro, sí. Es que somos democracias y es importante que las democracias sean capaces de responder a los problemas de la ciudadanía. Por eso es importante, volviendo a una de sus primeras preguntas, es importante que seamos capaces de distribuir los beneficios del crecimiento económico. Y eso es algo que puede lograr la revolución tecnológica y la revolución de la inteligencia artificial. O sea que tiene que haber un enfoque progresista para hacer frente a estos desafíos. Y es fundamental para todos nosotros. Es que cuando hablamos de cambio climático, o de inteligencia artificial o de salud global, es más contar con un enfoque pragmático que con un enfoque ideológico. Y al final, en el Congreso, hace unos meses hubo un debate sobre inmigración y en los últimos años hemos recibido unos 2 millones de inmigrantes, pero hemos sido capaces de reducir el desempleo en un 40%, lo cual quiere decir que tenemos la capacidad de crear empleos para los españoles también. La cuestión es que los desafíos a los que nos enfrentamos, no solo en el presente, sino también en el futuro, es si queremos ser prósperos, si queremos ser sociedades abiertas o si queremos ser pobres y sociedades cerradas. Y Estados Unidos
siempre ha sido un ejemplo de cómo fue capaz de incorporar y asimilar esa inmigración, lo cual ha redundado en interés de toda la sociedad. Y esta es una lección que queremos copiar en el buen sentido de la palabra, en el caso de la experiencia en España. Hoy España tiene más o menos un 40% del crecimiento económico de la zona euro. Y esto también es, en buena medida, gracias a la contribución de la inmigración. Así que lo que pedimos a los alumnos de Columbia que vengan de otros países, aparte de España, es que luego vengan a España y puedan aprovechar este momento que estamos viviendo. Bueno, pues claro, esta iba a ser mi última pregunta. Se ha anticipado usted. Ha sido una historia de éxito, así que muchísimas gracias. Gracias por esta conversación tan abierta y muchísimas gracias por presidente Shipman, profesor Tooth, estimados alumnos, profesores. En primer lugar, muchas gracias por esta bienvenida tan cálida, tan acogedora. Es un honor para mí el poder intervenir aquí hoy y compartir mi punto de vista sobre lo que debería ser una respuesta progresista a los desafíos globales a los que nos enfrentamos en la actualidad. Para mí es un placer estar en esta universidad, la Universidad de Columbia, una institución que acogió a los exiliados europeos y españoles que huían de la guerra y de los regímenes totalitarios durante el siglo XX. Espero que sus historias nos sirvan de inspiración a todos nosotros en un momento crucial como el que estamos viviendo. 100 años después, en nuestro mundo estamos viviendo ahora mismo una erosión parecida de muchos de estos pilares. Se están cuestionando principios que se compartían entre todos los partidos políticos. Hemos visto también un retroceso en los valores que han hecho que nuestras sociedades sean libres, prósperas y pacíficas y que lo hayan sido durante muchas décadas. Hay varios principios que ahora mismo se están viendo amenazados y que me gustaría defender hoy. En primer lugar, una economía justa y abierta puede crear desarrollo y prosperidad para todos. En segundo lugar, las relaciones internacionales tienen que ser unas relaciones que se rijan por normas y no por la fuerza bruta. Y en tercer lugar, otro principio es que las sociedades abiertas pueden mantener el fanatismo a raya. Tenemos que defender estos valores porque algunas verdades que pensamos que son obvias, a lo mejor dejan de serlo. Los Estados Unidos de América han sido fundamentales a la hora de definir estos tres principios y a menudo han liderado el camino. En el año 1776, la Revolución Americana aportó la idea crucial de que la igualdad de los ciudadanos está por encima de los caprichos de sus líderes. El génesis de esta nación fue una revolución contra la opresión. Y lo que hizo fue arrojar luz sobre esta frase del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, tal y como maravillosamente dijo el presidente Lincoln en su discurso de Gettysburg. Hace casi un siglo, el New Deal nos demostró cómo un programa ambicioso de inversión pública, reforma del acceso al crédito y refuerzo de las asociaciones de trabajadores permitieron salir a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Quizá la lección más valiosa que pudimos extraer es que la vida política libre no es compatible con las desigualdades. El orden internacional que surgió después de 1945 se basaba en tres pilares: la apertura, la justicia y las normas. Este orden afirmaba que la grandeza de las naciones dependía de que fuesen realmente libres. Los Estados Unidos, como su principal arquitecto, promovieron esta visión y se beneficiaron de ella enormemente. Sé que muchos ciudadanos estadounidenses siguen abogando por estos principios y creo que vuestra sociedad sigue teniendo que desempeñar un papel muy importante en la defensa de estos principios. No podemos olvidar de dónde venimos si queremos facilitar el camino a las nuevas generaciones.
Y lo que es más importante es que el presente demuestra que estos valores siguen funcionando y creo que España es un buen ejemplo de ello. En primer lugar, sabemos, por experiencia propia, que la apertura económica y la justicia social favorecen el crecimiento y atraen el talento. La economía no es un juego de suma cero. El comercio internacional nos ayuda a crecer, hace que el pastel que tengamos que repartir sea más grande, pero ¿qué sentido tiene si al final solo unos pocos afortunados se llevan todo el pastel? Nuestra responsabilidad como gobiernos es ayudar a redistribuir los beneficios del crecimiento económico, garantizando que todo el mundo gana. Lo podemos hacer en el ámbito nacional y también lo podemos hacer en el ámbito internacional. Me gustaría hablar de tres cuestiones sobre mi país. En primer lugar, España es la economía que tiene un mejor rendimiento entre los países más avanzados. Estamos alcanzando un gran crecimiento a la vez que reducimos las desigualdades y reforzamos nuestro sistema de protección social. Desde el año 2018, el año en el que ocupé mi cargo, la renta media por hogar ha crecido casi un 10% y al mismo tiempo la capitalización de las mayores empresas ha crecido en un 58%. Y lo estamos haciendo con una economía abierta, con un sector exterior cada vez más competitivo. En segundo lugar, España ha demostrado que la descarbonización y la competitividad son dos cosas que pueden ir de la mano. Somos la economía desarrollada que está creciendo más rápido y lo estamos haciendo a la vez que reducimos nuestras emisiones. Casi el 60% de nuestra electricidad ya viene de fuentes de energía renovable. Reducimos los precios de la electricidad en un 50%. Lo hemos hecho desde el año 2017 y tenemos precios un 30% más baratos que la media de la Unión Europea. Para mí, eso es solidaridad intergeneracional. En tercer lugar, nuestro modelo económico ha sido capaz de combinar un flujo de talento del exterior con la reducción del desempleo. A lo largo de los últimos 7 años, nuestro país ha recibido a más de 2 millones de inmigrantes y la tasa de desempleo se ha reducido en más de un 40%. Los inmigrantes han integrado bien en nuestro país y han contribuido en torno a un 20% del crecimiento del PIB per cápita en España en los últimos 3 años. Para nosotros, la inmigración no es una fuente de miedo o una amenaza, sino que es una fuente de esperanza y de oportunidad. De hecho, Columbia y otras universidades en Estados Unidos muestran que la apertura es un motor del crecimiento, de la creación de conocimiento. En esta universidad, con casi 100 ganadores de premios Nobel, cuenta con alumnos y expertos de todo el mundo. Demostráis que, en realidad, el construir puentes y no barreras ayuda a generar un mundo mejor. Ahora bien, no tenemos que confundir la apertura con la ingenuidad o con la temeridad. Obviamente tenemos que luchar contra los traficantes de personas, contra la inmigración ilegal y las mafias que se benefician de ello. Tenemos que crear rutas legales para que los inmigrantes puedan venir a nuestro país, a nuestros países de manera ordenada. Pero no podemos perder de vista que todos los inmigrantes, legales o ilegales, son seres humanos que están buscando una vida mejor. No podemos olvidar la necesidad de honrar y defender los derechos humanos más básicos. Del mismo modo, nuestra apertura hacia el comercio internacional también es una apertura que hacemos de manera sensata, sobre todo teniendo en cuenta el contexto incierto y volátil que estamos viviendo en el ámbito internacional. Por eso, mi país defiende un modelo de autonomía estratégica abierta. ¿Con esto qué quiero decir? Pues hablo de la capacidad de aprovechar los beneficios de la apertura económica, las inversiones extranjeras
y el libre comercio, garantizando al mismo tiempo la autonomía en ciertos sectores que son cruciales para nuestra seguridad y la resiliencia económica. Como podéis ver, ser progresista no es caer en un idealismo ingenuo, sino en un pragmatismo responsable. Este pragmatismo es lo que me ha llevado a destacar que las normas siempre tienen que prevalecer sobre la ley del más fuerte. Cuando solo el poder sustituye a las normas, aparece la inestabilidad, crece la incertidumbre, aumentan los costes y se multiplican los conflictos. Las normas hacen que la cooperación sea posible. El defender las normas no es lo justo, sino que es la única manera de evitar el caos. Esto me lleva al segundo valor que quiero defender hoy aquí, la necesidad de apuntalar un orden internacional que se base en normas y reforzar el multilateralismo. En febrero del año 2022, Rusia invadió Ucrania. Gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y a los Estados Unidos, condenaron, y con razón, esta agresión. También aprobamos sanciones contra los invasores y proporcionamos apoyo a las víctimas. Ahora bien, yo me sigo planteando cuál es el doble rasero que impide que condenemos con la misma determinación el asesinato de más de 60.000 palestinos en Gaza. España reconoce plenamente el derecho del Estado de Israel a existir y a defender su propia seguridad. También condenamos sin ambages los brutales atentados terroristas que cometió Hamás el 7 de octubre de 2023. Desde aquí exigimos una liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Pero una cosa es proteger tu país y otra cosa es asesinar a más de 60.000 civiles, desplazar a 2 millones de personas, bombardear hospitales, matar de hambre a niños inocentes. Son cosas muy distintas. Creo que ahora mismo somos testigos de uno de los eventos más terribles y oscuros del siglo XXI. Vemos cómo esto está pasando ante nosotros y la comunidad internacional no puede quedarse callada, no puede quedarse paralizada. Una de las lecciones más importantes que aprendimos en el siglo XX fue que el genocidio es el peor crimen de lesa humanidad. La otra lección que aprendimos es que no podemos mirar hacia otro lado. Es imperdonable. ¿Qué liderazgo moral podemos desempeñar en el nuevo orden global si abandonamos a los palestinos? España anunció hace 2 semanas 9 medidas contundentes para contribuir a poner fin a esta tragedia y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para acabar con esta tragedia. Necesitamos coherencia. Es algo fundamental en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos convulsos, porque ahora mismo los principios esenciales, como los que consagra la Carta de las Naciones Unidas, se están poniendo en tela de juicio o se están violando directamente, sistemáticamente. Es un momento en el que el poder y no el derecho internacional está ganando terreno. Un momento en el que las relaciones internacionales se basan cada vez más en intereses a corto plazo, en tratos tácticos, en lugar de el respeto a los principios a largo plazo que han ido guiando nuestro comportamiento. Y esto realmente es una mala noticia. Tenemos que poner fin a esta espiral de belicismo que podría llevarnos a un mundo de bloques y áreas de influencia. No tenemos que caer en esa trampa. Ya lo hicimos en el pasado, ya sabemos
que no acaba bien. Europa debe redoblar sus esfuerzos para poder forjar alianzas con el resto del mundo que se basen en esta defensa de un orden internacional que se base en normas y que pueda traer beneficios tangibles para nuestros pueblos, como los acuerdos de la Unión Europea, espero, con Mercosur o con la India. Hay, pues, algunos brotes verdes frente a este entorno tan sombrío. Tenemos que mandar un mensaje claro de cooperación y no coerción. Sé que nuestro mundo ya no es el del año 1945, pero en lugar de ver cómo se desmorona, tenemos que reimaginar y reformar nuestro sistema internacional con el mismo compromiso que tuvieron aquellos que tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que transformar y adaptar nuestra gobernanza global a las necesidades de hoy y de mañana. Es un mensaje que mandamos ya al mundo al acoger hace poco la Conferencia para la Financiación al Desarrollo de las Naciones Unidas en Sevilla. Fue un mensaje que enviamos al resto del mundo. Mientras otros se van de las instituciones multilaterales y reducen su compromiso para con la ayuda internacional y el desarrollo, España redobló sus esfuerzos. Y en este sentido, y con esto en mente, vamos a poner en marcha una plataforma para reformar el multilateralismo, una iniciativa que pretende ser un proceso político de amplio alcance que permita renovar la gobernanza global y su arquitectura y el sistema multilateral en general. Por último, me gustaría mencionar el tercer principio que he mencionado, las virtudes de una sociedad abierta. Déjenme destacar que quizá este sea el más importante de todos, porque cuando se silencia la voz de una sociedad, esa sociedad acaba muriendo, ese es su destino. En una sociedad abierta, la protección de los derechos individuales no es solo un principio, es un cimiento. La libertad de expresión, la libertad de credo y el derecho a participar en la vida pública empodera a los ciudadanos para que puedan forjar sus propios destinos. Estas libertades no son privilegios, son principios fundamentales, salvaguardas frente a la tiranía y el silencio. Por eso debemos proteger estas libertades y evitar que se manipulen, que se conviertan en armas para divulgar desinformación, incitar al odio o socavar las instituciones democráticas. Por eso, el defender la libertad de expresión hoy implica que tengamos un debate que refuerce a las democracias y no las debilite. Tenemos que atesorar la libertad de expresión. Recordad lo que os digo, las sociedades abiertas solo pueden prosperar si hay una gobernanza democrática real. Porque si perdemos la capacidad de estar en desacuerdo con el poder, vamos a estar sembrando la posibilidad de que crezca la tiranía. Las sociedades libres solo pueden prosperar con una gobernanza democrática real. Y para ello no podemos hacer que el poder quede concentrado en manos de unos pocos. Tiene que estar distribuido en instituciones transparentes, que rindan cuentas, que respondan. En nuestras democracias, los líderes tienen que servir a la gente y no al revés. Esta rendición de cuentas fomenta la confianza y la confianza, al final, es vital para cualquier sociedad estable y libre. Y también fomenta la innovación, porque cuando se pueden intercambiar las ideas de manera libre, cuando no se castiga la disidencia, las sociedades se convierten en laboratorios de progreso. Las sociedades abiertas no son solo más humanas, sino que son más dinámicas, más resilientes y están mejor preparadas para hacer frente a los desafíos de un mundo que está cambiando. Para concluir, me gustaría decir que no podemos caer en la nostalgia. Tenemos que convertirnos en los pioneros, tenemos que ser los pioneros del futuro, del progreso que está por delante. Hay millones de personas que siguen creyendo hoy que la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad son derechos inalienables, derechos por los que merece la pena luchar.
Estos millones de personas buscan a líderes que afirmen que la democracia se basa en el valor de lo importante y de lo cotidiano. Que, por ejemplo, una persona joven pueda estudiar sin endeudarse para toda la vida, que cualquier persona pueda vivir sin miedo, sea cual sea su género, su orientación, que no se trate a un trabajador como a un delincuente por su color de piel. Estoy seguro de que algunos de estos líderes están hoy aquí. Vosotros sois los líderes del mañana y eso hace que seáis nuestra mejor esperanza. Para concluir, os dejo una última reflexión. Aunque el presente parezca difícil y sombrío, sé que a la humanidad le espera un futuro brillante si los jóvenes como vosotros levantáis vuestra voz, dais propósito a vuestra vida y defendéis con convicción los principios y los valores que definen a la humanidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues yo también quiero darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que es un momento en el que tienen muchísimo trabajo y es maravilloso poder escuchar un discurso como el que acaba de pronunciar usted, tan claro y de defensa de estos principios. Estamos muy agradecidos por ello. Su discurso ha sido un discurso muy inspirador. Y a lo largo de la próxima media hora, yo voy a ir presentando las preguntas de unos 100 estudiantes de la universidad. A mí me gustaría un poco volver a poner los pies en la tierra, porque ahora mismo estamos en una situación muy difícil porque hemos vivido un fracaso político y usted es un ganador político, ¿no? Y está muy bien escuchar a una persona que tiene una política progresista y que ha podido ganar las elecciones, que ha sido capaz de sobrevivir al shock del COVID, y creo que ahora mismo en el mundo occidental el único que lo ha conseguido también es Macron y en todo el mundo Modi, o sea que foro de líderes mundiales. Gracias. Gracias.